Muy buenas noches a todos y a todas. Queremos darles la bienvenida a este encuentro especial, a esta webinar sobre ciencia y fe. Mi nombre es Marcelo Robles. Me toca en esta noche ser quien está dándoles las bienvenidas. Estamos presentando esta webinar desde lo que es nuestro espacio de la Red Universitaria Evangélica, una red que nació hace ya unos 10 años con el objetivo de alentar a la iglesia local, al ministerio y al trabajo con universitarios y profesionales jóvenes, procurando vincular su profesión o su futura profesión, vocación y la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros a realizar. Hace un tiempo comenzamos también con lo que hemos llamado Iniciativa Fe y Trabajo Latinoamérica. Esta iniciativa está bajo el paraguas de Ciudad a Ciudad o City to City Latinoamérica. Es un movimiento enfocado en las ciudades globales, con una visión de transformación, un movimiento que arrancó en la ciudad de Nueva York con el pastor Tim Keller, pero hoy se ha difundido en las principales ciudades globales del mundo, y en Latinoamérica estamos realizando un trabajo hace ya unos cuantos años. Bajo esa paraguas, bajo esa acompañamiento y guía, nos hemos levantado con Iniciativa Fe y Trabajo Latinoamérica para promover un movimiento transformacional en un área donde creemos que está profundamente necesitada nuestro continente, y es la transformación en el ámbito del trabajo, las estructuras laborales, en las profesiones. Necesitamos vincular nuestra cosmovisión cristiana con este espacio tan fundamental. Es por eso que hoy, y no es casualidad, hoy, día 30 de abril, un día antes del que celebramos en muchas partes de Latinoamérica el Día del Trabajador o el Día del Trabajo, queremos celebrar o prepararnos para este día de celebración con esta conferencia en la cual hemos invitado a un amigo, en primer lugar, un amigo muy especial para mí, Pastor Nando Steidel, quien también ostenta y ha logrado alcanzar un doctorado en filosofía en el ámbito de la educación, vinculando las ciencias y la filosofía de las ciencias con la educación. Él ha desarrollado un trabajo curricular en Puerto Rico que ha impactado a la educación de ámbito primario. Ya nos va a contar un poquito más su testimonio, pero para mí él es un ejemplo de quien ha integrado su fe con su trabajo y con su vocación. También es pastor de una iglesia muy hermosa allí en Puerto Rico. Tuve el privilegio de visitar con mi hija. Somos muy amigos con también su esposa y sus hijos. Hemos disfrutado unas buenas experiencias culinarias también, ¿por qué no decirlos? Y bueno, contar con él es una alegría tan grande. Estábamos recordando en estos días nuestro tiempo cuando él vino a visitarnos ya varias veces, pero en ocasión de nuestro primer congreso universitario allí por el año 2018, y qué bendición fue incluso compartir un tiempo con quien ha partido esta semana a la presencia del Señor. Para algunos he escuchado a algunos eruditos decir que es uno de los latinoamericanos que más ha influenciado en la iglesia global, el doctor René Padilla, que esta semana ha partido a la presencia del Señor y que también nos acompañó en la red universitaria evangélica. Él era un entusiasta de Nando Steidel, lo llamaba muy seguido porque quería que escribiera también para lo que es la editorial Kairos, quien él fundó y presidió. Muy bien, hasta aquí las anécdotas, hasta aquí el tiempo de presentación. Otra vez una alegría, pero muy grande que estén con nosotros. Y sin más, les presento entonces al doctor Hernando Steidel, Nando para los amigos, quien va a estar compartiendo en esta noche esta webinar tan pertinente para Latinoamérica. Nando, otra vez, pero muchas gracias
y te dejamos a vos el espacio, pidiendo antes que nada y por sobre todo la bendición de Dios sobre este tiempo. Para aquellos que abrazamos la fe y la cosmovisión cristiana, ¿qué más que pedir a la providencia, a nuestro Dios, que nos acompañe en esta noche y nos dé la guía, la fuerza y su presencia con nosotros? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo pedimos y ahora Sinando, todo tuyo. Gracias. Aquí, ya. Dios les bendiga. Gracias, Marcelo. Y a Daniela y a todos allá, qué bendición siempre verles. Y como bien decías, esta semana recibir esta noticia de René Padilla, pues es una mezcla, ¿no? de la tristeza que siempre envuelve, pero a la misma vez un hombre que peleó la buena batalla y que nos bendijo tanto. Por lo menos acá en Puerto Rico lo recordamos con mucho cariño. Las veces que el Señor me permitió estar allá, tuvimos unos buenos tiempos y definitivamente ese congreso nos unió. Inclusive dimos un taller básicamente juntos y eso para mí fue un enorme privilegio. Así que, pues nada, básicamente estoy desde acá, desde Puerto Rico, desde una isla preciosa que el Señor nos ha bendecido. Y como dice Marcelo, pues yo básicamente soy un pastor biocupacional. Llevo 22 años desde que estoy enseñando a nivel universitario, específicamente en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Calley. El sistema universitario de Puerto Rico tiene una universidad pública que es la más grande del país, y dentro de esa red, que son 11 recintos, uno de esos recintos es el que yo enseño, y estoy en el área de educación y en el área de ciencias naturales, específicamente lo que tiene que ver con biología, química, física, ciencias ambientales. Así que realmente es un reto gigantesco, y decidí estudiar. Yo le entregué mi vida a Cristo muy joven, quizás en el tiempo de adolescencia, y luego de ese tiempo una de las cosas que más tuve en mi corazón hacer fue que yo quería honrar a Dios con mi vocación. Y realmente el área de ciencia siempre era algo que me llamaba la atención desde bien joven. Y en un momento al principio, yo pensé que una vez que yo le había entregado mi vida a Cristo, pues esa área de las ciencias, pues yo tenía como que eliminarla de mi vida, porque de alguna manera, pues eso iba a ir contrario a la fe que yo estaba recién conociendo. Y doy gracias al Señor, porque en medio de ese proceso hubo mentores en mi vida y pastores que me motivaron a que siguiera estudiando y precisamente a que estudiaran el área de ciencias. Y mientras más me adentraba al mundo de las ciencias y veía los aparentes conflictos que se supone que hubieran entre la ciencia y la fe, más me asombraba de este proceso de la ciencia y la fe y de cómo realmente la deberíamos ver. Yo creo que a veces tenemos no tenemos muy claro esa relación, y por eso yo titulé esto que quiero compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Lo titulé Asombro, y lo titulé Asombro, Ciencia y Fe, porque yo creo, a mí me interesa hoy que podamos contestar unas preguntas, y yo aspiro a que podamos terminar luego de este webinar asombrados de quizás el contexto histórico, y no solamente eso, sino el proceso de la cosmovisión cristiana dentro del mundo de las ciencias. Entonces, me propongo contestar estas 5 preguntas. La primera, ¿la ciencia y la fe realmente son opuestas? La segunda, ¿la fe es incongruente con el razonamiento científico? La número 3, en la línea histórica de la ciencia, ¿qué relación con la fe tenían los precursores científicos? Número 4, los hallazgos científicos y la aplicación
de la ciencia provoca que aumente el pensamiento agnóstico. O me refiero al agnóstico, ¿verdad? Pues es la nueva visión hoy en día. Hoy la gente ya no se llama ateo, ya ahora se llaman agnósticos. En Puerto Rico nosotros le decimos eso un ateo bochornado. Es alguien, un ateo con mucha vergüenza, pues dice que es agnóstico. Entonces, la realidad es que eso aumenta, esos hallazgos científicos y esa aplicación provoca que aumente, que haya más gente agnóstica, que haya más gente que diga, ahora sí tengo la evidencia para no creer. Y número 5, el asombro científico nos puede dirigir a Dios. Realmente, de alguna manera, la ciencia puede dirigirnos al Señor. Así que, teniendo eso en claro, me gustaría que miráramos aquí a Roger Bacon y Guillermo de Ockham para los años 1200, 1214 a 1294, Roger Bacon y Guillermo de Ockham de 1285 a 1350. Estamos hablando de que el inicio de la ciencia moderna se le atribuye a estos dos hombres, que interesantemente ambos eran frailes franciscanos. Y en ese inicio de esa ciencia moderna, Ockham, o lo que le llamaban la navaja de Ockham, estableció lo que se llamó el principio de parsimonia, que regularmente se dice dentro de la ciencia como el lex parsimoniae, que es un principio metodológico y filosófico que establece que en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. La ciencia tiene unos parámetros y dentro de esos parámetros uno de los principales es la parsimonia. Es que cuando, inclusive Albert Einstein, utilizando este principio de parsimonia, decía que si usted no puede explicar algo de manera simple, definitivamente es que no lo entiende. ¿Por qué? Porque la ciencia, aunque parecería que se supone que sea algo bien complicado de entender, lo que se supone que realmente sea la ciencia es que la ciencia en su naturaleza sea la explicación fenomenológica, sea la explicación simple de los procesos que no entendemos. Así que se supone que esa es la visión de lo que es la ciencia. Las primeras universidades con diseños curriculares surgieron por la necesidad principalmente de entrenar ministros. Cuando oímos de Oxford y de Cambridge en Londres, estamos hablando de que en primera instancia el entrenamiento que incluía el proceso curricular era para ser ministros. Luego las universidades que fueron fundadas por las iglesias, que se establecieron como instituciones de educación superior, por ejemplo, estas que escuchamos que son bastante famosas como Harvard, Yale, Princeton, fueron fundadas por la iglesia con la idea de profundizar en lo que tenía que ver con el conocimiento. Inclusive, esos precursores científicos iban de la mano de un proceso también de fe y espiritual. Aunque en el mundo asiático, o sea, China y el mundo árabe, habían procesos de desarrollo técnico, es interesante que el desarrollo de las ciencias realmente viene de la Europa cristiana, de ese proceso de visualizar el conocimiento como algo a lo cual podemos aspirar. Inclusive desde los inicios de la ciencia, el cristianismo ha tenido que ver mucho con esto. Lo que conocemos hoy en día como modernidad o desarrollo académico científico tiene que ver mucho con inclusive lo que se hacía con la idea de preservar las copias bíblicas hasta los monasterios medievales, porque eran centros de estudio. O sea, todo este proceso de preservar conocimiento y de utilizar ese conocimiento como para lograr el desarrollo y la modernidad proviene de una visión, de una cosmovisión cristiana. Entonces, pues yo creo que hay muchas veces que desconociendo esta historia, pensaríamos que entonces la ciencia y la fe estaban opuestas. Sin embargo, en estas primeras instancias, cuando hablábamos del proceso de conocimiento y de la ciencia, iba de la mano de monjes, de frailes y de personas que tenían unos altos valores
y una visión muy, muy amplia de lo que le rodeaba como un milagro. Inclusive, la época que se visualiza, que cuando hablamos de las revoluciones científicas y hablamos, por ejemplo, de David Hume, que habla sobre las revoluciones científicas, se asocia principalmente a los siglos XVI y XVII. Y aquí estamos hablando de que aquí es donde surgen los nuevos conocimientos de lo que es astronomía, química, física, biología, zoología, botánica, que todo eso no lo conocíamos hasta ese tiempo y que empezaron a cambiar las visiones antiguas de la naturaleza y empezaron a sentar esas bases de la ciencia moderna y de cómo entonces podíamos utilizar el conocimiento científico dentro de una aplicación técnica, pero también dentro de una aplicación social. Y esa época, específicamente, por ejemplo, tiene a Robert Boyle. Usted tiene que haber escuchado, si no después lo puede buscar, pero lo va a encontrar en cualquier libro de ciencia. Toda la gente que le voy a hablar aquí son aquellos que regularmente nos hablan en los libros de ciencia, pero obviamente no nos dan esta parte de su vida, nos dan la parte científica. Pero Robert Boyle, ¿verdad? Se conoce como la ley de Boyle, que es la que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen de ese recipiente. Obviamente, cuando la temperatura es constante. Esa ley de Boyle fue un cristiano devoto y participó inclusive en la traducción bíblica. De hecho, en las memorias de Robert Boyle, él establece que él, al principio en su vida, él creía que iba a ser un ministro, pero él entendió que podía servir a Jesús desde el área de las ciencias. Así que él entendía que su proceso de servir a Dios tenía que ver con ese conocimiento científico. Yo sé que usualmente cuando vamos a las universidades, lo primero que hablan los profesores es sobre Galileo y sobre el proceso de que lo excomulgaron y que la iglesia no quería que se visualizara lo que tenía que ver con cómo el movimiento del sol y todo esto y cómo la ciencia entonces chocaba regularmente con el proceso de la fe. Sin embargo, hay tantos científicos para luego de estas épocas que afirmaron su conocimiento científico, pero afirmaron también su devoción y su vocación a Dios. Con esto estoy tratando de contestar la pregunta de que si en esa línea histórica de la ciencia hay una relación de la fe con los precursores de la ciencia, pues ya tenemos a un Boyle que es así. Tenemos un astrónomo alemán, Johannes Kepler, del siglo XVI, maravillado ante la evidente inteligencia de la naturaleza. En sus escritos aparece Kepler diciendo: es inminente el día en que nos será dado leer a Dios en el gran libro de la naturaleza con la misma claridad con que lo leemos en las Sagradas Escrituras y contemplar gozosos la armonía de ambas revelaciones. Varios eruditos, así como Kepler, que era, ¿verdad?, un astrónomo y además muchos principios de la física tuvieron que ver con Kepler, también decían esto sobre la naturaleza. Inclusive, también tanto entiendo que era así C.S. Lewis, que decía que la naturaleza era como el segundo libro. El primer libro que Dios nos dio fue la Escritura, pero la naturaleza es el segundo libro. Y ese segundo libro es un libro lleno de diversidad y lleno de cosas tan sorprendentes que inclusive el libro de Romanos nos habla de que a través de lo que vemos no tenemos excusa, porque vemos algo que es mucho más grande que nosotros. Vemos paralelismos regulares. Por ejemplo, las olas del mar las puedes identificar como la eternidad, es algo que sigue y eterno. Podemos ver lo que nos rodea y ver la diversidad de los animales, ver la diversidad de las distintas especies y asombrarnos con esa armonía de la revelación de la palabra, pero la revelación de la naturaleza. Y eso lo decía allá para los años 1500 y 1600 Johannes Kepler. Carlos Linneo, para los 1700, estoy yendo, ¿verdad?, por siglos para que vayamos viendo que desde
desde antes de la revolución científica, ya en el 1200 había gente hablando de cómo visualizar a Dios a través de la ciencia. Y aquí en el 1700, aquí estamos hablando de Carlos Linneo, naturalista sueco. Inclusive hoy el que nos llamemos Homo sapiens es gracias a él, porque él fue el que estableció y diseñó lo de género y especie para el año 1758. Así que lo que conocemos hoy como taxonomía científica es algo que Carlos Linneo fue el precursor. En la 13ª edición de su Sistema Naturae, que es la obra magna de Carlos Linneo, y en la que él quería clasificar la creación de Dios, o sea, porque él visualizaba que todo este sistema de clasificación taxonómica tenía que ver con clasificar la creación de Dios. Él dijo esto: he visto a Dios de paso y por la espalda, como Moisés, he quedado sobrecogido, mudo de admiración y de asombro. He acertado a descubrir sus huellas en las obras de la creación y he visto en todas ellas, aún en las más pequeñas, aún en las que parecen nulas, que hay una fuerza, una sabiduría y perfección admirables. Así que vemos a un Carlos Linneo estableciendo en su Sistema Naturae una visión de adoración, una visión de admiración y de asombro. Y créanme, para los años 1700, lo que se había descubierto era un porcentaje ínfimo comparado a lo que a lo que se ha descubierto hasta el siglo XXI, incluyendo con que el microscopio fue el... Nando, te muteaste sin querer. Desde ahora, ¿ya? Sí, sí. Ok. No sé qué pasó. No sé dónde me quedé. ¿Llevaba mucho rato muteado o no? No, Nando, solo una partecita cuando después de mencionar la cita de Carlos Linneo. Ok, perfecto. Gracias. Así que Carlos Linneo estaba estableciendo una visión de adoración, de asombro, de admiración, y él lo que había visto de la creación es solo una parte ínfima comparado con lo que nosotros hoy conocemos, con lo que cualquier ser humano hoy en día puede entrar a Google y buscar. Carlos Linneo había visto una ínfima parte y él ya estaba sobrecogido, mudo de admiración y de asombro al descubrir las huellas de Dios en la obra de la creación. Y él mientras veía toda esa posibilidad de hacer todas las clasificaciones de los reinos, de la diversidad animal, de la diversidad de flora, él decía, aquí hay una fuerza, una sabiduría y una perfección admirable. Y eso decía Carlos Linneo. Pero obviamente eso en la universidad no nos enseña. Nos hablan de aprendernos las taxonomías, del género, del finum, del reino, pero no nos dicen, oye, esta persona, mira también lo que escribió en su libro científico del Sistema Natural. Continúo por aquí. Este libro lo puede conseguir, se llaman Los héroes de Einstein. Es interesante porque este cuadro de estos tres héroes de Einstein era un cuadro que Einstein tenía en su oficina. ¿Quiénes eran ellos tres? Michael Faraday, Isaac Newton y James Clerk Maxwell. Albert Einstein decía que él jamás podía haber diseñado las teorías sobre física que él estableció sin estos tres héroes. Él estableció que estos tres héroes dirigían principalmente, eran el fundamento, lo que ellos habían descubierto eran el fundamento de lo que él había podido lograr con sus teorías de la relatividad y todo lo demás. Quiero hablarles de cada uno de ellos. Vamos a hablar de Isaac Newton, las leyes del movimiento de Newton, su noción de gravedad fueron las primeras ideas que unificaron todas las ideas que tenían que ver con el movimiento de las estrellas, de los planetas, de la Tierra. Isaac Newton era un cristiano ortodoxo del siglo XVII. Interesantemente, Isaac Newton escribió más de teología que sobre física. Obviamente lo que escribió de física fue bastante impresionante para el mundo, pero escribió también sobre teología.
Michael Faraday es ampliamente considerado como el mejor experimentador de todos los tiempos. Cuando se habla de experimentación y de procesos metodológicos, Michael Faraday sobrepasó a muchos científicos, porque su trabajo consistió en demostrar que el magnetismo podía producir electricidad y además descubrió el benceno. Lo que hoy conocemos como, mire todas las cosas que hay nombres de Faraday en la ciencia: la constante de Faraday, el efecto Faraday, las ondas de Faraday. Todo eso fue descubierto por Michael Faraday. ¿Y quién era él? Un cristiano apasionado del siglo XVIII, y él estaba apasionado con la relación de la ciencia y la fe. Regularmente en sus escritos, de aquí es que sale esta frase de que el científico debe preguntarse el cómo, porque el por qué ya estaba contestado en el asombro de la creación. Así que Michael Faraday, ¿verdad? Cuando usted ve los escritos de él regularmente apuntaba hacia cómo Dios le había dado sabiduría para seguir experimentando y ver la grandeza de los fenómenos que rodeaban y inclusive las constantes y los procesos cíclicos que rodeaban la naturaleza. James Clerk Maxwell, cuando vemos a James Clerk Maxwell, este fue el que descubrió las 4 ecuaciones fundamentales de la electricidad y el magnetismo, predijo la radiación electromagnética y decía que tenía una velocidad enorme. Al final terminó siendo 300.000 kilómetros por segundo. Así que esto demostró la teoría de Maxwell de que la luz era radiación electromagnética. Sin sus descubrimientos, la mayoría de la gran parte de la tecnología que hoy tenemos no la tendríamos. Lo que tiene que ver con partes móviles, electricidad, magnetismo, todo eso puede atribuirse fácilmente tanto a Newton como a Faraday como a Maxwell. Y estos eran los héroes de Albert Einstein. Interesante que cada uno de ellos, como vimos, estuvo en siglos diferentes: siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Interesante que en cada uno de estos siglos hubiera alguien devoto al Señor, que honraba al Señor. Y mire quién era Maxwell. Maxwell era un evangélico presbiteriano del siglo XIX que fue anciano de la iglesia de Escocia. Y inclusive en sus escritos él decía que estudiar la creación era un acto de adoración. Obviamente no podemos olvidar al monje agustino, quizás uno de los monjes agustinos más famosos, Gregorio Mendel, que se le conoce como el padre de la genética, con sus experimentos sobre los guisantes. Fue el padre de, ¿verdad?, el proceso genético en términos de los entrecruzamientos. Ahora, siglo XXI, ¿verdad? Porque creo que es importante hablar del siglo XXI, no solamente hablar del pasado. Hoy en día MIT es la universidad más prestigiosa en lo que tiene que ver con investigación científica. Dicho sea de paso, tengo que decir con mucho gozo y alegría que una de las jóvenes de nuestra iglesia ahora para agosto fue becada por MIT para hacer su maestría. Ella terminó acá su licenciatura y fue becada completamente por MIT, y ella es una mujer de Dios impresionante, y en la universidad acá en Puerto Rico sobrepasó todos los procesos de investigación científica al punto que ella ya está en Massachusetts y sus estudios, la meta es que ella entró al programa doctoral de MIT. Así que tenemos una joven de nuestra iglesia que llegó a nuestra iglesia de bebé. Hoy en día la bendición de que fue reclutada en MIT. En MIT está Ian Hutchinson, profesor de ciencia nuclear, cristiano. Todos estos que le voy a hablar son cristianos, abiertamente cristianos, que inclusive han hecho investigación y también son parte del proceso regular de la iglesia, que inclusive son nombrados en diferentes investigaciones científicas, pero también en libros sobre filosofía de la ciencia del cristianismo. Daniel Hastings, de aeronáutica, Jim Cohn, de ingeniería eléctrica, Rosalind Picard. Rosalind Picard es una de las primeras
expertas en el área de inteligencia artificial. Troy Van Boris, sobre química y graduado de Berkeley. Linda Griffin, ingeniera biológica y mecánica. Chris Love, ingeniero químico. Todos estos nombres ustedes los pueden buscar, ¿no? Luego, ingeniería química, Doug Laufenberg, Anne McCants, profesora de historia, Susan Hockfield, neurocientífica, y Susan Hockfield es la primera mujer presidenta de MIT. Quizás uno de los más famosos en estos últimos, quizás esta última década, estos últimos 15 años, es Francis Collins. Francis Collins dirigió el proyecto del genoma humano, proyecto de investigación científica con el objetivo de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN, y él cartografió entre 20.000 a 25.000 genes del genoma humano, desde un punto de vista funcional y también físico. O sea, secuenciar todo ese mapa genómico fue un trabajo de quizás algunos 15 años. Estamos hablando de un proyecto gigantesco, al punto que Francis Collins, luego de dirigir ese proyecto, hoy en día actualmente es el director del National Institute of Health, y estamos hablando de que Francis Collins es un hombre que también ha escrito, es médico, es geneticista, escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios en el ADN. Y en ese libro él dice esta frase: conocer las poderosas obras de Dios, comprender su sabiduría y majestad y poder, apreciar el funcionamiento de sus leyes, ha de ser con toda seguridad un modo adecuado y gustoso de adorar al Altísimo, pues la ignorancia no puede ser más agradecida que el conocimiento. Así que en ese aspecto lo que él está estableciendo es que cuando tenemos conocimiento de algo, eso nos lleva a admirarlo, eso nos lleva a adorar, porque la ignorancia no va a ser más agradecida. Eso no, el conocimiento nos lleva a tener una visión de gracias y de ver esa sabiduría y esa majestad y ese poder de Dios manifestado en lo que nos rodea. Sé que a lo mejor de momento dicen, oh, ¿y por qué puso a Darwin aquí? Lo puse siempre lo vemos con barba, hoy lo puse sin barba y con barba. A Darwin, para mí la situación de Darwin es que Darwin es este personaje que quizás hoy en día todavía lo utilizan como para ejemplificar la persona que más en contra está de lo que es la fe y el razonamiento científico. Sin embargo, la realidad es que cuando vemos a Charles Darwin, usted necesita entender que en los estudios que hizo Darwin y las teorías que él planteó, para ese tiempo, en ese siglo XIX, se pensaba que la vida era bien simple. Inclusive, la definición de una célula era un punto en un núcleo y ya. Cuando llegó 1930 y se descubre el microscopio electrónico, y que todo es más complicado que la simple vista que vemos, y que los Darwin Finches o los Darwin Finches eran los pinzones de Darwin. Y cuando de momento descubrimos que nuestro cuerpo puede tener hasta 100 trillones de células, que las células varían en tamaño, que pueden llegar desde 1 hasta 100 micrómetros, que hay una complejidad sorprendente, que hay células como las neuronas, que no se regeneran, que tienen dendritas, tienen axones, tienen una sinapsis, tienen neurotransmisores que se conectan, y que hay diferentes tipos de neurotransmisores, que hay dopamina, serotonina, noradrenalina. Todo eso Darwin lo desconocía. Hoy en día en la ciencia, y esto sin ofender, ¿no? Pero la ciencia que conocía Darwin en el siglo XIX, hoy en día la ciencia que se enseña en 6º grado, ¿verdad? En una escuela primaria, puede ser más que lo que Darwin conocía en el siglo XIX. Eso no es una ofensa, eso es la realidad, ¿no? Pues obviamente de siglos, casi un siglo y medio de información luego de Darwin. Así que sostener las teorías de Darwin, que son teorías no necesariamente científicas, sino más son teorías filosóficas, porque hay teorías científicas del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII,
que todavía se sostienen, inclusive acabamos de ver las de Faraday y las de Maxwell, pero Darwin era más había una visión, ¿no? que sí tiene algunas ideas que pudiéramos decir, oye, esto tiene algo de congruencia, pero no necesariamente el todo. Porque quiero darle varios ejemplos, ¿verdad? Como yo creo, la pregunta esta de si los hallazgos científicos y la aplicación de la ciencia provoca que aumente el pensamiento agnóstico, pues mi respuesta es no, un rotundo no. Yo creo que es todo lo opuesto. Yo creo que si se enseña responsablemente, el proceso científico nos lleva hacia admirar, nos lleva hacia adorar, nos lleva hacia sorprendernos. Cuando usted ve el ADN, que si usted visualiza el ADN, son 3.200 millones de letras, pares de bases nitrogenadas, escritas adenina unida a timina siempre, citosina unida a guanina siempre. Las proporciones de estos enlaces es lo que permite que un bebé se forme. No hay forma de tener un rearreglo diferente, porque si no, no se sobrevive. Y todo organismo, aún el más simple, contiene información hereditaria en la forma del DNA o el ADN en español, en cromosomas. Por ejemplo, cuando hablamos de un cangrejo puede tener 250 cromosomas, un mono tiene 48, un ser humano tiene 46. Un helecho, un arbusto puede tener 1500 cromosomas. O sea, estamos hablando de las variabilidades hereditarias y genéticas, son impresionantes. Al punto de que cuando vemos el ADN, en los libros de biología aparece como que uno de los mayores misterios de la biología es por qué el ADN en todo lo que es un organismo tiene la misma marca. Y es el ADN. Usted puede encontrar un escarabajo, que dicho sea de paso, el 25% de las especies en el planeta son escarabajos. Usted puede encontrar un microorganismo, un fitoplancton, usted puede encontrar un arbusto, una planta, un árbol frutal, una cucaracha, una serpiente, y usted hace una extracción y busca y usted puede hacer secuenciar el ADN. Es impresionante que todo ser vivo tenga la misma marca. Había un profesor cristiano que conocí hace muchos años que él decía que el ADN es como cuando un pintor termina su obra y la firma, pues el ADN es la firma de Dios. Inclusive es una firma que produce herencia y que aun cuando podemos establecer que el ADN es único para cada persona, el rearreglo es diferente aún en los que son gemelos. Eso es sorprendente. Eso no hay forma de que pueda ser producto del azar. Hay un diseño, definitivamente. El ejemplo 2, el flagelo de la bacteria, que es el rabo de la bacteria. Para que ese flagelo se pueda mover, necesita la codificación de 40 proteínas. Si tiene 39 proteínas, no se mueve. Si tiene 35 proteínas, no se mueve. Si tiene 30 proteínas, no se mueve. Tiene que tener 40 proteínas. Es exacto para eso. A esto es lo que el bioquímico de Berkeley, Michael Behe, cristiano también, escribe el libro, lo escribió interesantemente en el siglo pasado, ¿sí? En el siglo XX, Michael Behe escribe el libro Darwin Black Box o La Caja Negra de Darwin. Y aquí él establece uno de los principios de lo que fue la teoría de diseño inteligente o de lo que es la teoría de diseño inteligente, que es lo irreductiblemente complejo, donde él establece que tú no puedes simplificar tanto algo hasta que se descomponga, sino que estás hablando de que eso irreductiblemente complejo llega hasta un nivel de complejidad y desde ahí tú no lo puedes simplificar más. El punto del flagelo de la bacteria, punto. Si no tiene 40 proteínas, no es funcional. Entonces, pues si
la evolución funciona poco a poco y de forma gradual. No hay forma de que ese flagelo haya sobrevivido con 10 proteínas primero, después con 20, después con 30. Pues no hay forma, porque la única manera que sobrevivía era que tuviera las 40 proteínas codificando para el proceso de movilidad. Así que, y lo irreductiblemente complejo está alrededor de todo el mundo científico, de toda la naturaleza. Usted no puede reducir más para poder seguir funcional en muchos aspectos de la naturaleza, pero voy a moverme un poquito más rápido porque ya me queda poco tiempo. El ejemplo 3, pues tengo que hablar de los virus porque además de que es una de mis áreas de estudio acá en la universidad, los virus son sorprendentes. Bueno, mire cómo estamos con todo esto del coronavirus. Pero el virus requiere de una bacteria para reproducirse inyectando su ADN porque él no se puede reproducir. La secuencia de nucleótidos del ADN no viene de... Sí, alguien que me indique. Ahora otra vez, estás otra vez conectado, gracias a Dios. Estabas hablando ¿Dónde me quedé? estabas hablando del coronavirus y se paró todo. Ok. Vamos de vuelta con esa parte. Ok. Bueno, ya estamos, ¿sí? Ya estamos, dale nomás. Ok. Bueno, pues, como no sé dónde me quedé, voy a volver a ir al principio. Estabas hablando del coronavirus, justo estabas hablando del virus. Okay. Del nucleótido. Ok, pues específicamente esa secuencia de nucleótidos no viene determinada por una fuerza fisioquímica, sino que es una indeterminación química lo que le brinda esa flexibilidad para enviar un mensaje. Y entonces cambia, como un autor puede utilizar el abecedario para cambiar las letras y unir diferentes palabras. Eso es lo que ocurre con un virus. Usted puede creer que el virus es como si pudiera cambiar, como cuando un poeta está haciendo y dice, no, voy a usar esta palabra mejor, voy a usar esta otra. De esa manera, y un virus que quizás es una de las cosas menos complejas del mundo, porque requiere una bacteria para reproducirse, es algo sorprendente. O sea, aún lo que es más simple dentro de la naturaleza es súper impresionante. Obviamente el problema es que el tiempo de Darwin, su teoría es incapaz de establecer cuál es el origen del ADN de manera gradual, a partir de materia inorgánica. ¿Cómo viene eso? Eso es un problema muy serio de esa teoría. Por último, en cuanto a este ejemplo, déjame ver cómo voy aquí de tiempo. Sí. La complejidad del cerebro es un punto necesario para destacar. Inclusive, uno de los problemas principales que tiene que ver con la complejidad del cerebro es cómo evoluciona la moral, la idea de la mentira versus la verdad. Por ejemplo, muchas veces se habla sobre los simios y su relación con nosotros, pero la idea de las relaciones sexuales en los simios es en su mayoría violaciones. Entonces, hasta cómo evolucionó la moral para establecer la honra dentro de la sexualidad versus la violación que a veces se da que se da en su mayoría en la naturaleza, por lo menos en los simios. El cerebro está formado por miles de millones de células nerviosas especializadas que se forman en un recién nacido a razón de 30.000 por segundo. Dendritas y axones, como decía ahorita, los adultos perdemos 10.000 cada día de esas células nerviosas. O sea, en un cerebro de un bebé hay tantas neuronas como estrellas en nuestra galaxia. 100.000 millones. Nuestro cerebro es impresionante. Cada vez que usted aprende algo, cambia de forma. Se forman más células de soporte cerca de los eritrocitos de las células.
Es impresionante. Nuestro cerebro, cada vez que usted quiere pensar sobre algo, usted necesita entender que su cerebro tiene capacidad imaginativa impresionante. Si yo le digo ahora mismo no piense en un caballo blanco, interesantemente usted está pensando en un caballo blanco ahora mismo, pero probablemente el caballo blanco suyo está corriendo al lado de la playa. O sea, el cerebro está predispuesto a inferir lo que necesita pensar. Y a lo mejor usted está pensando en eso, a lo mejor ya debe pensar en el caballo. Y interesantemente, mientras yo he estado hablando todo este rato, usted está hablando conmigo. Usted tiene un monólogo interno y su cerebro está especializado y para eso. Usted sabe que una sola de estas células puede enviar información a 10,000 células y las combinaciones que pueden ocurrir son 10,000 millones por sí mismo 10,000 veces. Todo eso puede ocurrir en 4.5 libras de cerebro con más de 3,000 millones de conexiones. Eso es sorprendente. Francis Collins dice esto en su libro: todavía existe la posibilidad de lograr una armonía fecunda entre la visión científica y la visión religiosa del mundo. Yo respondo con un sonoro sí, dice él. En mi opinión, no existe ningún conflicto, y en el mío tampoco, para creer en un Dios que se preocupa personalmente de cada uno de nosotros y ser al mismo tiempo un científico riguroso. Inclusive, creo que el Señor dejó la naturaleza para que nosotros pudiéramos admirar todo lo que Él puede diseñar, todo lo que Él puede crear. La ciencia tiene un campo de acción en la exploración de la naturaleza, pero es incapaz de decirnos por qué existe el universo, qué significado tiene nuestra vida o qué podemos esperar después de la muerte. Todo eso lo dice la Escritura. Hay un libro que nos muestra la realidad de quiénes somos. Y Robert Jastrow, astrónomo de la NASA, que murió hace algunos años, dijo esto: para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, el final del relato es como una pesadilla. Él ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de vencer el pico más encumbrado. Al momento de arrastrarse con esfuerzo sobre la última roca, lo saluda un grupo de teólogos que llevan siglos allí sentados. Así que, de alguna manera, quizás los teólogos han estado hablando sobre este proceso mucho más tiempo que los científicos. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Y quiero subrayar lo que dice: claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Definitivamente no tenemos excusa, porque lo que nos rodea muestra su eterno poder y deidad, y es claramente visible alrededor de lo que nos rodea. Cuando miramos lo que nos rodea, somos sorprendidos por ver cómo un árbol tiene xilema primario, xilema secundario, células, como hay unas células vegetales, hay unas células animales, cada una tiene organelos diferentes, tiene procesos sinápticos diferentes. Como, por ejemplo, cuando usted se cae una rama de un árbol, ese árbol se conjuga completamente hacia el proceso de revitalización de esa rama. Eso es sorprendente. Es sorprendente ver cómo lo que nos rodea tiene un planteamiento de diseño. En el principio, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Yo creo que en el proceso, voy a parar aquí un momentito. En el proceso académico, una de las cosas que quizás ocurrió en el pasado es que hubo gente que, y con esto voy cerrando para abrir espacio a preguntas, hubo gente que pensó que la universidad o el proceso de instrucción académica podía provocar que los jóvenes dejaran de creer en Dios y tomaron la decisión, por lo menos aquí en Puerto Rico ocurrió y en Estados Unidos, de que entonces no fueran a la universidad porque
porque y allí se iban a perder. Porque lo que enseñaban allí le iba a tambalear, a mover su fe. Yo doy gracias a Dios por lo que me enseñaron a mí. Me dijeron, no, ve allí a mostrar la sabiduría de Dios. Y creo profundamente que estamos en un tiempo donde necesitamos conocer la profundidad científica, y que en este tiempo la apología es más fácil que antes. Lo que pasa es que necesitamos estudiar e ir a una profundidad mayor. La apología ahora no es más difícil. Al revés, ahora tenemos muchos más estudios y tenemos más gente que se ha preparado en procesos como estos para mostrarnos que realmente lo que nos rodea es un diseño sorprendente. Y ese diseño pues se atribuye a un diseñador. Ya hoy en día yo oigo profesores, colegas, que cuando se enfrentan a la genética, a los hallazgos de la ciencia, antes decían felizmente, yo soy ateo. Hoy en día, quizás 20, 25 años después, dicen, bueno, yo creo que puede haber algo superior, pero no es Dios. Así que, ¿por qué? Porque ya cada vez el contexto científico pues, nos ha llevado a esto. Quiero contestar las preguntas. ¿La ciencia y la fe realmente son opuestas? No. ¿La fe es incongruente con el razonamiento científico? No. La fe es convicción. Y el razonamiento científico va de la mano. En la línea histórica de la ciencia en relación con la fe, ¿había precursores científicos? Sí, y los vimos. Desde Carlos Linneo hasta Faraday, Maxwell, Newton y Collins ahora. Los hallazgos científicos provocan que aumente el pensamiento agnóstico. No, yo creo que todo lo opuesto si se enseña correctamente. Nos damos cuenta de que hay una cosmovisión cristiana que nos hace entender que el asombro científico sí nos puede dirigir a Dios. Yo he trabajado, con esta anécdota cierro, trabajo con un amigo, con un gran amigo, que él es agnóstico. Trabajamos juntos en una propuesta de viruses. Y cuando estábamos descubriendo viruses, él decía, ¡wow! ¡Qué impresionante el conocimiento científico! Y yo al lado lo miraba y le decía, ¡qué impresionante es quién creó todo esto! Y él me miraba y me decía, bueno, hay algo cierto, es impresionante. Yo dije, bueno, tú lo aplicas a algo, yo lo aplico a la realidad del Dios a quien le sirvo. Así que cada vez que nos vamos a almorzar es un buen tiempo para dialogar con él. Y cada año que ha pasado, ya son 15 años trabajando juntos. 15 años. Cada vez lo veo más sensible a la realidad de Dios. Así que confío en el Señor que esa palabra siga martillando su corazón para bien. Bueno, espero no haberme pasado el tiempo, pero no, por favor, tenemos unos minutos. Vamos a poner unos, con la amabilidad de cada uno de ustedes, vamos a terminar vamos a dar 10 minutos para algunas preguntas, porque ha sido tan valiosa esta charla. Ya tenemos 2 preguntas ahí. Voy a pedir a uno de nuestros coordinadores y pastor, Cristian Maya, que puedas ir leyendo las preguntas, y si también vamos a dar un espacio para que alguno abra el micrófono y pueda hacer una pregunta en forma oral. Pero ya tenemos 2 ahí en el chat. Cristian, si vos podés leerlas. Dale, Marce. Coordinar esta parte. Gracias. Bueno, dale. Gracias, Nando, por tu exposición. Excelente. Fueron agregándose algunos comentarios mientras ibas hablando vos, pero voy a estas preguntas. Marcelo Rusticusi, espero haber pronunciado bien el apellido, dice, Nando, si se puede referir al error de la datación del carbono 12 respecto a los huesos de los dinosaurios y los millones de años que se obtiene con ese método. Sí, eso es un error de datación. Eso se utilizaba por los científicos en los años 70. Fue descartado
inclusive por la comunidad científica en general. O sea, ni siquiera es que fue descartado por los científicos cristianos, fue descartado porque era especulativo más que cualquier otra cosa. Y obviamente pues también se presume que el carbono 14 podía estar en una visión de estabilidad, pero inclusive se le hicieron pruebas a organismos que estaban vivos y arrojaban que tenían 10 millones de años de muerto y estaban vivos, haciendo una prueba de carbono. Así que básicamente eso fue descartado. Sí, obviamente hay diversas teorías sobre cuán vieja es la Tierra y sobre los millones de años, pero eso es otro debate, ¿no? Y hay debate inclusive aún dentro de la comunidad cristiana sobre las teorías de tierra vieja o tierra nueva. Cada vez más, pues, por lo menos el planteamiento científico sí habla de una longevidad que quizás en algunos aspectos es especulativo, pero por lo menos quizás lo que sí pudiera decirles es que un buen lugar para mirar es entre el precámbrico y el cámbrico, es un buen lugar para mirar la explosión de fósiles que allí ocurre. Eso es un determinante también de ese proceso de datación. Pero sí, no, eso ha sido descartado. Bien, Nando, ya no diste tema para una próxima, ¿eh? Ya no estuviste dando tema ahí entre... Anotá Marcelo ahí. Bien, otra pregunta más. Jen, en este caso, nos dice, ¿qué sugiere a las nuevas generaciones de profesionistas y científicos para dar testimonio de que la fe y la ciencia no están enemistados, considerando que ahora imperan las ideologías y ellas dictan lo que es verdad, siendo totalmente subjetiva? Y agradece también por la excelente presentación y que Dios te siga usando, dice. Mira, yo creo que lo más que el primer consejo que pudiera dar es seguir estudiando. Yo creo que hay que seguir estudiando, seguir profundizando, no tener temor a las dudas que podamos tener y enfrentarlas tanto al proceso científico como a la cosmovisión cristiana. Yo creo que quizás lo que provoca que algunos no puedan dar un buen testimonio y no puedan afirmar su fe es porque piensan que su fe está coja, que su fe tiene unos errores en las convicciones o que hay algunas cosas que de momento podamos descubrir, ok, esto no tiene una contestación. Y yo creo que hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando y hay que seguir estudiando y profundizando en el área de las ciencias. Por eso en el área postdoctoral que estuve trabajando, me adentré en el área de la filosofía, precisamente por eso. Y realmente hay un debate interno entre la comunidad científica, no la cristiana, la comunidad científica, sobre los fundamentos filosóficos e ideologías que están detrás de sus teorías. Y hay un autor que se llama Michael Ruse, en su libro sobre filosofía de la ciencia, una de las cosas que él establece es que hay muchos fundamentos de la ciencia que están basados en metafísica, que están basados en simplemente postulados y supuestos. Cuando nosotros estudiamos y analizamos eso, nos damos cuenta de que frente al proceso científico y a la fe, tenemos modelos, son modelos y modelos que requieren evidencia. Mientras más tú conoces las evidencias, más puedes entonces al final afirmar la realidad de tu fe. Así que quizá todo englobado en ese consejo, seguir estudiando sin ningún temor. La verdad de Dios resiste cualquier duda. Bien, gracias, que claro que fue. Bien, acá hay algunos comentarios que están sumando. Denme un segundito, por favor. Arnaldo dice, actualmente hay datos de edades mucho más precisos con aceleradores que llegan a millones de años con isótopos. Sí. Calculo que estaría hablando aclarando sobre temas. Dice, en Jujuy, Argentina, tendrán uno también. Camino dice, buenas noches, ¿dónde encajan los dinosaurios en la historia, no? Marcelo, calculo que está respondiendo también, dice humildemente antes del diluvio, le dice en el mismo chat. No sé si se refiere a esto justamente. Sí, inclusive hay un libro muy viejo de Henry Morris que se llama El diluvio del Génesis. Un libro así gigantesco.
y Henry Morris, que era uno de en los 70, de los precursores de lo que se llamó el creacionismo científico, se llamó en ese momento. Él postulaba unas teorías muy interesantes utilizando el diluvio como el centro de lo que tenía que ver con la fosilización. Y porque él establecía que para que un fósil pueda permanecer durante miles y miles de años, necesitaba profundidad, compactación y humedad. Entonces, una de las cosas que él establecía es que los animales no hacen cementerios. Los que hacen cementerios son los seres humanos. Los animales donde murieron, murieron. Los animales no van a buscar a los otros animales para unirse y vamos a estar en nuestro cementerio juntos. Sin embargo, la mayoría de estos dinosaurios que han sido encontrados son fosas comunes donde están fosilizados, y se cree que hubo un evento catastrófico que provocó esa fosilización. Y interesantemente, el diluvio encaja bastante en ese proceso, inclusive al punto de que nosotros todavía tenemos animales que son prehistóricos y que tienen, ¿verdad? Que obviamente sobrevivieron quizás ese diluvio. Por ejemplo, los cocodrilos, acá le llamamos las cicluras, son animales que su aspecto es aspecto de dinosaurio. Inclusive el área de los reptiles tiene mucho de este tipo de animal, pero entonces los que son más grandes quizás y terrestres, que son los que encontramos cuando vamos a Smithsonian o a los diferentes museos, en su mayoría pues podemos deducir que de alguna manera el diluvio tuvo algo que ver. Inclusive el diluvio también se visualiza con esto de Pangea, que es que toda la tierra estaba unida y luego del agua del diluvio entonces se dispersó, y que dicho sea de paso, ¿verdad? Somos el planeta azul y el planeta de agua, que es lo que están buscando en Marte. No hay otro así. Así que sorprende toda esa mezcla, ¿no? Interesante. Pero sí, los dinosaurios se supone que vayan por ahí, por ese camino. Perfecto, perfecto. Bien, nos quedan pocos minutos, así que voy a leer algunos comentarios más y algunas preguntas que quedan. Osvaldo nos dice: recuerdo cuando asistía a un simposium sobre la ciencia y la Biblia en la Universidad Lee, donde uno de los astronautas citó el texto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Él comentaba esto y dice: resulta interesante la conversación del doctor Francis Collins por observación a sus pacientes, excelente exposición de Nando. Jorge Alice dice: ¿qué podría decirnos? Y acá sí ya vamos terminando, veo que hay varios mensajes más, pero vamos a ver si entra todo. ¿Qué podrías decirnos sobre la teoría de la evolución? Algo hablaste, pero si querés redondear un poquito. Es largo, obviamente, pero tenés que tener la habilidad en una oración de decirnos. Eso sí es para otra charla. Otra webinar. Porque todo depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de microevolución y adaptaciones, o si estamos hablando de una macroevolución, ¿no? Definitivamente la macroevolución de una especie a otra no ha sido evidenciada. Inclusive Stephen Jay Gould fue el que quizás propuso lo que era evolución por saltos, donde de momento de una especie salía otra. Y hay muchos libros que tienen estas ideas fantasiosas, ¿no? de las ballenas tomando patas y convirtiéndose en vacas, por ejemplo. Pero la realidad es que las ballenas siguen estando y las vacas también. Entonces, pues eso genera un conflicto filosófico. Porque si evolucionaron, ¿por qué siguen estando? Bueno, esos son otros procesos. Así que microevolución, cuando se refiere a la definición de adaptaciones dentro del proceso científico, yo lo veo como algo que es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando para mí sigue siendo lo impresionante del diseño, que tiene una capacidad de adaptación. Pero de ahí a movernos a una macroevolución, pues ya eso sería otro taller. Macroevolución versus microevolución. Bien. Preparamos otra entonces, así que ahí ya se van preparando. Leo una más, hay muchas, por favor, no vamos a llegar seguramente. Es más, están queriendo entrar a la charla, es una hora. Dice, esta me parece muy interesante, de Javier también, todas son interesantes, así que perdón ya por aquello que no vamos a alcanzar. Muy buena charla, hermano. Veo que como yo soy profesor universitario,
¿Cómo hablar de tu fe en las clases, en la universidad? ¿Tenés posibilidad de hacerlo? ¿Y qué reacción tenés? Bueno, vamos a ver cómo contesto esto. Porque esta me apasiona profundamente. Cuando yo llegué a ser profesor por primera vez, hubo un profesor cristiano que me dijo esto, me dijo, acá tienes que tener mucho cuidado porque si hablas mucho de Dios, te van a botar de aquí, te van a sacar. Y yo sé que tú eres bien apasionado por el Señor. Así que ten cuidado. Y yo recuerdo que eso me estremeció porque mi idea de ser profesor precisamente era para poder dar ejemplo. Y en oración dije, Señor, dirígeme, ¿qué debo hacer? Porque yo entiendo que no debo quedarme en silencio. Y la realidad fue que en ese momento de reflexión me di cuenta de que los ateos hablaban firmemente y felizmente de su ateísmo. Los que tenían cualquier ideología hablaban de su ideología de forma libre y constante, al punto de que habían estudiantes que se quejaban de que sus clases todo tenía que ver con las ideologías de ese profesor. Así que yo ideé una forma. Desde ese mismo primer año, yo no hablo nada de mi fe, hasta la última semana de clase. En la última semana de clase, o sea, obviamente todo lo que hago pues es dando testimonio, ¿no? Pero cuando llegue esa última semana de clase donde ya yo he respetado a los estudiantes en términos de que he mostrado quién yo soy y cuánto respeto lo que les voy a enseñar, usualmente dejo ese tema de la filosofía de la ciencia para lo último, precisamente con toda premeditación, y en ese momento les pido con mucho respeto que me permita, aunque yo tengo libertad de cátedra y puedo hacerlo, como quiera les pido con respeto que quiero compartirles algo desde mi cosmovisión del tema que estoy hablando. Y obviamente en ese momento pues sí les hablo y termino diciéndoles que aunque valoro la ciencia y amo la ciencia me dirige a Dios, me dirige al asombro de Dios. Y puedo testificarles que hoy en día en mi congregación, que Marcelo estuvo acá con nosotros, hay múltiples, ya sea estudiantes, gente que fue estudiante mío, profesores, colegas, que han sido impactados por el testimonio de ese momento. Ya hoy en día, pues, básicamente han pasado ya 22 años, así que ya en la universidad conocen, obviamente, que soy pastor y que soy cristiano. Y lo que sí he querido hacer es siempre mantener el testimonio como profesor de ser excelente en lo que hago, ser excelente en lo que enseño, porque eso va a permitir que mis palabras puedan llegar realmente al corazón. Así que en ese aspecto, pues, de esa manera lo hago, no rehúso hacerlo. Lo que sí es que no estoy haciéndolo de forma constante, precisamente para no entrar en faltarle el respeto al estudiante. Y ellos luego me lo dicen. Profesor, que tengo un profesor ateo que todo el tiempo está hablando de su ateísmo y usted me habló de Dios. Hubo un estudiante, y con esta anécdota termino, pero hubo un estudiante que recuerdo que vino donde mí cuando se acabó la clase, me extendió la mano y me dijo, lo más que me sorprende es que no puedo creer que durante todo este semestre estuve admirando a un cristiano. Así que eso para él resultó ser algo impresionante. Excelente. Gracias, Nando. Marce, te paso a vos. Un abrazo, Nando. Un abrazo. Muchas gracias, Nando, otra vez.